Bienvenidos a Curioso Pasado. En este canal exploraremos los secretos mejor guardados y los eventos que moldearon nuestro mundo. Prepárate para un viaje a través del tiempo. Hace más de 3000 años, en las costas recortadas del mar Egeo y entre cientos de islas bañadas por aguas azules, comenzó a desarrollarse una civilización. No era un imperio unido ni estaba gobernado por un solo rey. Era un conjunto de ciudades independientes separadas por montañas, valles y mares. Comunidades que muchas veces luchaban entre sí, pero que compartían una lengua, unos dioses y una cultura común. Aquella civilización sería conocida como la Antigua Grecia, y su legado se extendería durante miles de años, mucho más allá de sus fronteras. El territorio griego no era como las fértiles llanuras de Egipto, ni como las grandes tierras regadas por ríos de Mesopotamia. Grecia estaba formada por un paisaje duro y fragmentado. Las montañas dividían el territorio en pequeños valles, y las costas estaban llenas de puertos naturales que conectaban fácilmente con el mar. Este entorno hizo difícil que surgiera un gran imperio centralizado, pero favoreció el nacimiento de pequeñas comunidades independientes, que con el tiempo se convertirían en ciudades-estado. Mucho antes de que estas ciudades alcanzaran su esplendor, una civilización más antigua ya prosperaba en la isla de Creta. Allí surgió la civilización minoica, una cultura marítima que floreció hace más de 4000 años. Los minoicos construyeron grandes palacios, desarrollaron rutas comerciales por todo el Mediterráneo y establecieron contactos con otras culturas del mundo antiguo. Su sociedad parecía relativamente pacífica en comparación con otras civilizaciones de su tiempo, ya que muchas de sus ciudades carecían de grandes murallas defensivas. El centro de su poder era el enorme Palacio de Knossos, un complejo tan grande y lleno de pasillos que siglos más tarde inspiraría una famosa leyenda griega, la historia del laberinto y el Minotauro. Según el mito, un monstruo mitad hombre, mitad toro vivía en un laberinto bajo el palacio, alimentándose de jóvenes sacrificados. Aunque hoy sabemos que se trata de una historia mitológica, muestra cómo los recuerdos de aquella civilización sobrevivieron. En las tradiciones posteriores, los minoicos dominaron durante siglos el comercio en el mar Egeo, pero su poder acabaría debilitándose. Alrededor del siglo XVI a.C., una gigantesca erupción volcánica sacudió la isla de Santorini. La explosión fue tan violenta que lanzó ceniza a la atmósfera y provocó enormes tsunamis que golpearon las costas cercanas. Muchos historiadores creen que este desastre natural dañó gravemente a la civilización minoica y facilitó el ascenso de otra cultura más guerrera. Esa cultura sería la de los micénicos. Los micénicos construyeron ciudades fortificadas protegidas por enormes murallas de piedra. Su sociedad estaba organizada alrededor de reyes guerreros que controlaban ejércitos y rutas comerciales. Su ciudad más poderosa fue Mesenes, un centro político y militar que dominó gran parte del mundo griego durante varios siglos. Esta civilización sería recordada en la tradición griega como la protagonista de uno de los conflictos más famosos de la antigüedad, la guerra de Troya. La historia fue narrada siglos después por el poeta Homero, autor de dos grandes epopeyas, la Ilíada y la Odisea. Según la leyenda, el origen de la guerra comenzó cuando el príncipe troyano París se enamoró de Helena, considerada la mujer más hermosa del mundo. Helena estaba casada con el rey griego Menelao, y cuando París la llevó a la ciudad de Troya, los reyes griegos decidieron unirse para recuperarla. Así comenzó una guerra que,
Según la tradición Duro-Dayas Akos, durante ese tiempo surgieron héroes legendarios como Aquiles, el guerrero más poderoso del ejército griego, Héctor, el noble defensor de la ciudad de Troya, y Ulises, famoso por su inteligencia y sus estrategias. La guerra terminaría con uno de los engaños más famosos de la historia. Los griegos construyeron un enorme caballo de madera y lo dejaron frente a las murallas de la ciudad como si fuera una ofrenda. Los troyanos, creyendo que el enemigo se había retirado, introdujeron el caballo dentro de la ciudad. Pero durante la noche, los soldados griegos escondidos en su interior salieron y abrieron las puertas para permitir la entrada del ejército. Aunque esta historia pertenece al mundo del mito, muchos arqueólogos creen que podría estar basada en un conflicto real ocurrido en el Mediterráneo oriental. Después del colapso de la civilización micénica, Grecia entró en un periodo de crisis, conocido como la Edad Oscura. Durante varios siglos, muchas ciudades desaparecieron y el comercio disminuyó. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir nuevas comunidades que darían lugar a una forma de organización política única. En el mundo antiguo, en las polis, o ciudades-estado, cada polis era una ciudad independiente, con sus propias leyes, su propio gobierno y su propio ejército. Entre las más importantes se encontraban Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. Aunque estas ciudades competían entre sí, también compartían una cultura común. Los griegos adoraban a los mismos dioses, entre ellos Zeus, el rey de los dioses, Atenea, diosa de la sabiduría, y Poseidón, señor de los mares. Para honrar a estos dioses, se celebraban festivales y competiciones religiosas. Entre los más importantes estaban los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, celebrados cada 4 años. Durante estos Juegos, atletas de todas las ciudades competían en pruebas físicas, mientras se declaraba una tregua que detenía temporalmente las guerras. Con el paso del tiempo, una ciudad destacaría, especialmente por su desarrollo cultural e intelectual, Atenas. Allí surgió una forma de gobierno revolucionaria, para la época la democracia. En este sistema, los ciudadanos participaban directamente en las decisiones políticas de la ciudad, aunque no todos podían votar. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros estaban excluidos. La idea de que el poder pertenecía al pueblo representaba una innovación extraordinaria. Durante esta época, Atenas vivió una edad de oro cultural. Se construyeron monumentos impresionantes como el Partenón, dedicado a la diosa Atenea. El teatro, la escultura, la arquitectura y la filosofía alcanzaron niveles extraordinarios. Entre los pensadores más importantes de esta época se encontraba Sócrates, un filósofo que pasaba su tiempo haciendo preguntas sobre la verdad, la justicia y el conocimiento. Sus enseñanzas influirían profundamente en su alumno Platón, quien fundaría una escuela filosófica que marcaría la historia del pensamiento. A su vez, Platón enseñaría al gran pensador Aristóteles, cuyas ideas abarcaron campos tan diversos como la lógica, la política, la biología y la ética. Mientras Atenas se convertía en un centro cultural y filosófico, otra ciudad desarrollaba una sociedad completamente distinta. Esa ciudad era Esparta, un estado militar donde toda la vida estaba orientada hacia la guerra. Desde los 7 años, los niños espartanos comenzaban un duro entrenamiento, destinado a convertirlos en soldados. En el siglo V a.C., el mundo griego se enfrentó a una amenaza enorme. El poderoso imperio persa intentó conquistar Grecia. En la batalla de Maratón, un ejército ateniense
logró derrotar a los invasores. Hacos Dispius, el rey persa Jerjes, primero lanzó una invasión, aún mayor en el estrecho paso montañoso de Grecia. Se libró la famosa batalla de las Termópilas, donde el rey espartano Leónidas I y sus guerreros resistieron frente a un ejército mucho más numeroso. Aunque los espartanos fueron derrotados, su sacrificio se convirtió en un símbolo eterno de valentía. Tras estas guerras, las rivalidades entre las propias ciudades griegas provocaron un largo conflicto conocido como la Guerra del Peloponeso, que enfrentó durante décadas a Atenas y Esparta. Este conflicto debilitó profundamente al mundo griego y abrió el camino para el ascenso de un nuevo poder en el norte de Macedonia. Allí gobernaba un joven rey que cambiaría la historia del mundo al Alejandro Magno en pocos años. Alejandro conquistó el gigantesco imperio persa y creó uno de los imperios más grandes del mundo antiguo. Sus conquistas llevaron la cultura griega hasta Egipto, Oriente Medio y Asia. Aunque su imperio no duraría mucho después de su muerte, la influencia de la cultura griega se extendería por todo el mundo conocido. Con el tiempo, el territorio griego acabaría siendo conquistado por el creciente imperio romano. Pero incluso entonces, su legado seguiría vivo. Los romanos adoptaron su arte, su arquitectura, su filosofía y muchas de sus ideas políticas. Y miles de años después, el pensamiento nacido en aquellas ciudades, junto al mar Egeo, sigue influyendo en la forma en que entendemos la política, la ciencia, la cultura y la sociedad. La historia de la antigua Grecia no es solo la historia de una civilización desaparecida. Es la historia del origen de muchas de las ideas que todavía definen el mundo moderno.